Perfecto. Muy bien. Estamos muy agradecidos de todos ustedes que se han hecho el tiempo para poder asistir hoy. Especialmente agradecidos por los 3 alumnis que van a presentar hoy, van a ser nuestros expositores, Marianelli, Carlos y Germán. Gracias por confiar en este proyecto y también por haber tenido el deseo de poder participar en esta primera sesión de microcharlas alumni, que es parte del calendario, ¿cierto?, que tenemos para este año. La CIGE, el profesorado y todos quienes componemos esto estamos muy agradecidos y expectantes con todo lo que podemos lograr durante este año con el programa que tenemos. Hemos tenido una buena asistencia para la primera tertulia, que ha sido muy provechosa, donde hemos podido conversar diferentes temas, y ahora tenemos esta primera sesión de microcharlas. Gracias por confiar en Alumni CIGE, gracias por confiar en el proyecto y gracias por atreverse y ser los primeros de muchos que vendrán. Hay bastantes cosas que tenemos preparadas para ustedes y esta es una de ellas. Así que vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a dejar a Carlos. Agradecemos a Mariano el apoyo como presidente de la CIGE que ha dado a este programa y que ha sido bastante motor para mover esto. Y por supuesto, Carlos, el secretario que, bueno, se comunica constantemente con ustedes y está ayudando. Entonces vamos a dar inicio, Carlos va a tomar el mando, va a hacer las presentaciones y vamos a seguir. Muchas gracias. A ti, Mercedes. Muchas gracias, Mercedes. Pues me uno a lo que ha dicho nuestra directora y es un auténtico placer y un auténtico gusto que 3 personas que han realizado cursos en la SIGE y que yo recuerdo que en alguna ocasión hemos hablado bueno, que se veían muy lejos, ¿no?, de poder hacer una presentación, pues aquí están. Y son los 3 valientes que dan inicio a esta actividad que ponemos en marcha en la SIGE de microcharlas, que yo prometo cambiarle el nombre porque ya de micro no tienen nada. Son señoras charlas con mayúscula y con nombre y apellido. Y bueno, pues es un auténtico lujo, ¿no? Ver cómo hace poco estaban iniciando sus aprendizajes de la mano de la SIGE y ahora mismo ya están a un nivel casi profesional, ¿no?, con sus investigaciones para hacer las presentaciones. Así que bueno, enhorabuena a los 3, muchísimas gracias por el interés y por participar y también muchas gracias al resto de los asistentes. Vamos a dar inicio a esta sesión de charlas. Voy a quitar ya el micro, voy a dejar charlas solo con la presentación de Marianelli. La vamos a estructurar en las 3 presentaciones que tenemos hoy previstas. Vamos a dejar un tiempo al ponente para que haga su presentación. En ese momento los micrófonos deberán permanecer cerrados. Y si las dudas que vayan surgiendo, los comentarios que quieran hacer el resto de asistentes, lo haremos a la finalización de la presentación del ponente de turno, ¿de acuerdo? Cuando se acabe, mediante el levantamiento de mano virtual, iremos otorgando el turno de palabra en el mismo orden en que se ha pedido. Bueno, pues ya empezamos, Marianelli, con la presentación. Voy a hacer una breve semblanza de Marianelli, que bueno, ya no creo que haya nadie que no la conozca. Se ha convertido en una persona sumamente activa y la verdad es que es un gusto coincidir con ella en cualquier actividad que se hace o en cualquier charla o en cualquier curso. Marianelli es médica de profesión, medicina general y medicinas alternativas y complementarias. Y bueno, lleva ya unos años haciendo su investigación genealógica de la familia y en alguna ocasión ha referido el empuje que le ha supuesto la formación que está recibiendo y cómo gracias a eso pues puede potenciar su investigación, ¿no? También tiene experiencia en recorrer archivos
algunos los tiene ya muy controlados y el resto dentro de nada los tendrá. Y bueno, pues no me extiendo mucho más, Marianelli. Cuando gustes, Oh, puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias. a ustedes muchas gracias, buenas tardes. Bueno, esta inquietud por esto que voy a presentar hoy nace de haber participado en el taller de genética para principiantes. Realmente, a pesar de mi profesión, hay un área que es la genética en la que yo no estaba involucrada y a raíz de eso me motivé a estudiar y a investigar. Y ahora de esta pequeña presentación que les voy a hacer es algo que me llena de alegría pues porque de alguna forma ya tiene, digamos que pies y manos. No está lista, es un anteproyecto de investigación. Esta es mi reseña para hoy. Se llama Mi línea matrilineal mitocondrial. Simplemente recordar, la filogenética es parte de biología que se encarga del estudio del parentesco entre todos los seres vivos, incluidos nosotros los humanos. Ya habrán oído hablar del DNA mitocondrial, del DNA-Y. El haplotipo es otra palabra que también para los que estamos estudiando genealogía nos interesa y hace referencia a unas pequeñas modificaciones que se hacen en el DNA, pero no precisamente dentro del DNA como la cadena principal, sino en una parte que se llama el DNA mitocondrial. Un grupo de haplotipos nos forman eso, un haplogrupo. Entonces, en esa investigación, en esa clase que escuché con el doctor, él decía y hablaba de estos temas, yo me quedé inquieta y dije, pues bueno, voy a encontrar como mujer, no tengo el DNA de mi padre, estoy en busca de él a través de un hermano, no nos han llegado los resultados, pero sí tengo el DNA mitocondrial de mi madre, dado que esa parte del DNA se transmite única y exclusivamente de mujer a mujer. El haplogrupo que yo tengo es el B2. Esto para que se hagan una pequeña idea, no voy a entrar en detalles, pero hagan de cuenta que una célula es como un huevito cocido. La parte amarilla es el núcleo. En esa parte amarilla está todo el DNA que recibimos cuando hay una fecundación. Son 22 cromosomas del padre autosómicos y un cromosoma sexual igual de la madre, por tanto son 46 cromosomas, listo. Sin embargo, afuerita, donde está la parte blanca del huevito, como le digo yo, hay una estructura que se llama DNA. Voy a mostrarles acá, miren, DNA mitocondrial. ¿Cómo les parece que este DNA, antes se creía hasta hace poquito, 20, 30 años, que solamente el núcleo tenía la información? Ahora se sabe que la mitocondria tiene un DNA que es circular y este es el que corresponde a lo que llamamos DNA mitocondrial, de mujer a mujer. Un pequeño y rápido esquema, cada uno ya mirará qué grupo tiene, en este caso yo soy B, y este B, Marianelli, todos los grupos, ¿no estás compartiendo todavía? sí, ¿No estás compartiendo todavía, Marianelli? no, no se ve, No, no, pensé que espera estabas un haciendo una momento, introducción, pero a ver, si para yo ya le di compartir. acá, pantalla, compartir, ahí ya, Ahora sí, Ahora, sí, ahora ok, sí. bueno, puedes entonces empezar simplemente desde el inicio si ok, gustas. ok, ah, vale, Perfecto. esta parte que ya les dije y les hablé de los aprogrupos. Como les digo, no me voy a extender en eso porque eso sería parte ya de la investigación. Acá, este es lo que le estoy refiriendo, que pareciera una célula como para una idea larga, rápida, es que es como un huevito cocido. La parte amarilla, que sería esta, es la que contiene el DNA de la información que ya les dije, autosómica y sexual. Pero en la parte blanca hay un montón de estructuras, pero la que nos interesa es esta que se llama mitocondria y nos da, en ella es lo que se ha contenido un DNA que se llama mitocondrial o circular. Es diferente en el sentido de que tiene menos genes, codifica menos bases, no me voy a detener en eso para no entrar en confusiones, y en este cuadro, se han escuchado hablar del el hecero o la Eva, la mujer Eva, que es de origen africano, es lo que la ciencia tiene aceptado hasta ahora. Podrá que mañana, pasado, en 15 años nos digan eso es mentira, la mujer Eva era de Latinoamérica, en fin, pero esto es lo que la ciencia hasta ahora ha aceptado. En este caso, si ustedes siguen la línea verdecita, va hacia la línea B que termina en Sudamérica. Esa línea verde también está por estos lados, miren acá,
de Asia Oriental, la parte más oriental de Asia. Entonces, todo esto empieza, cada uno ya mirará, aquí hay un referente de más o menos cuántos años lleva esas modificaciones de las que yo les decía, que fueron formando los haplogrupos y diferenciándonos por grupitos de personas de madre a madre. Acá, estos son 3 estudios que yo he realizado. Este estudio es de la Universidad de Antioquia, aquí en Medellín. En este estudio solamente se toma en cuenta unos grupos de autosómicos que tienen mucho que ver con la región colombiana, donde dice que este es, realmente luego cuando estemos haciendo otro trabajo les diré que Antioquia se caracteriza porque tiene entre el 70 y 80% de que la población es de ascendencia europea. Esta es otra herramienta, la número 2, que está en la 23andMe. Esta es la que dice que mi haplogrupo es B2, es decir, mi mujer primera es una indígena. Y esta otra tercera herramienta que es creo, esta es la que se llama Family Tree, sí. Y también da, entonces miren la diferencia de porcentajes. En ambas dice que mi porcentaje más o menos indígena es de un 26%, en este otro lado la herramienta número 3 es del 25%, y de este lado, aquí propiamente en mi tierra, es de un 3,6%. ¿Listo? ¿Qué empecé yo a investigar? Yo dije, bueno, ¿quién es ella? ¿Quién es la B2 mía? Y es por eso que durante este tiempo he estado tratando de organizar este árbol genealógico de mujer a mujer. ¿Hasta dónde he llegado? Si ustedes ven a su izquierda, en la parte inferior izquierda, está una dama que se llama Beatriz Díaz. Creo que ella es mi B2, porque según el trabajo que tengo proyectado, tengo que ir a la universidad porque ellos hicieron unos estudios de unos indígenas y creo que pertenezco a los Nutabe o a los Caribe. ¿Listo? Es una presuposición, es una hipótesis, porque esta dama está situada en esa región. Ella tiene a esta otra dama, Catalina Rodríguez Díaz. ¿Y cómo les parece que ayer estaba yo buscando otra cosa en Pares porque no he podido encontrar a este señor Luis Fernando Sotomayor? Cuando encuentro el nombramiento de alférez real de Luis Fernando Sotomayor en la provincia de Santa Fe de Antioquia, Antioquia Nueva Granada para la época, hoy Colombia. Entonces digo, si fue verdad, si existió, porque estos datos los extraje de un libro que se llama Antioquia bajo los Austrias, que está escrito por un historiador que le ha trabajado mucho al tema, que se llama William Jaramillo. Esta mujer tiene a esta otra chica que se llama Cecilia Sotomayor, y así sucesivamente ustedes ven los apellidos: Andrea López de Núñez y Sotomayor, Isabel de Angulo Barbarán y Sotomayor, Andrea Latorre Santiago y Angulo, Isabel de Chavarría y Latorre, Ana María Guzmán de Chavarría, Juan Isabel González Guzmán, María Josefa Aristizábal, María Dolores Restrepo de Palacio, y es así como aquí en la última línea a su lado izquierdo aparece mis ultimitas generaciones con mi abuela Nicasia Balbín Aristizábal, María Elisa Serna Balbín, Fanny Sosa de Gómez, mi madre, y María Nelly Gómez Sosa. Como ustedes pueden ver, hay un recorrido de 17 generaciones para yo decir que este B2 mío es probable. Esto no está confirmado. Tengo muros realmente, porque de todos ellos tengo al menos un documento. Tengo muros entre la 14, 15, 16 y 17. Incluso la 17 me tocaría ir a buscar a Bogotá un documento que encontré en un testamento en la notaría número 1 de Bogotá de 1610, 1620. Entonces, en este orden de ideas, son 17 damas que están formando mi línea matrilineal. Estas son las chicas de mi casa actuales que puedo reportar. Esta es mi abuela materna, se llamaba Elisa Serna Balbín, nacida en 1901, fallece 25 de junio de 1966. Esta es mi señora madre, a la actualidad esta foto es de hace unos días, tiene 84 años, nacida en 1941, y del matrimonio con mi padre nacemos 8 hijos, 4 mujeres y 4 hombres. De las 4 mujeres, yo soy la mayor, yo no tengo hijos, y esta es la menor que sí tiene 2 hijos varones. ¿Qué es lo importante aquí? Recordar que el ADN mitocondrial se transmite de mujer a mujer, pero los hombres también lo reciben de su madre. Lo que pasa es que en el momento de la fecundación, el óvulo tiene entre 100.000 y 200.000 mitocondrias, mientras que el esperma tiene unos cientos que no llegan a 1000.
Entonces, ¿qué pasa? Que el óvulo se absorbe esas mitocondrias del varón y desaparece. Por eso el varón no tiene el de su mamá y puede seguir su línea matrilineal a partir de él. Pero cuando tiene sus hijos, él no transmitió a sus hijos, ahí se perdió ese DNA. Bueno, se perdió, no, se invirtió de otra manera. ¿Listo? Aquí esta es mi hermana, la sexta, porque fuimos 8 hijos. Esta es la sexta que tiene 2 hijas. Esta hija, Vanessa, tuvo un hijo varón, por lo tanto, recibió su mitocondrial, pero no lo va a transmitir. Esta chica, Alejandra, es la que está, es la mamá de la chiquitina que está a mano izquierda de ustedes, que se llama Antonia, que nació en el 2020 en plena pandemia. Y esta chica es mi hermana, la séptima, que tiene esta hija, también tiene un varón, pero el varón no va a transmitir su mitocondrial y la hija sí lo va a transmitir. Bueno, si llega a tener hijos, pues porque ahora la moda es no tener hijos. El caso es que entre esta dama, que nace en 1901, y esta otra chica, que nace en el 2020, pasaron 119 años y en ese término lo más hermoso que me parece a mí es que ese mitocondrial no se ha perdido. Hasta hoy no se ha perdido y se puede seguir transmitiendo. Bueno, aquí están en vivo y en directo en color las chicas de mi casa, que todas estamos vivas excepto mi abuelita. Y gracias, he terminado. Ya ustedes me dirán si tienen alguna pregunta o al final, no sé cómo va a ser. Muchas gracias. Pues bueno, maravillado ando, Marianelli, maravillado ando. Enhorabuena, creo que ese sentir de todos ahora cuando demos paso a la ronda de preguntas. Y bueno, ha sido espectacular. Primero por lo bien explicado que ha estado la parte más biológica y luego cómo usando una herramienta como es las técnicas de ADN podemos aplicarle a la genealogía y ver un resultado tan espectacular como el que hemos visto, ¿no? Y además te motivo de cómo la abuelita al final va conectando casi 120 años después con la pequeñita, ¿no? Es algo realmente impresionante y aparte la investigación que ha realizado pues de casi 500 años, ¿no? Contactando, conectando todas las damas de la familia. Así que bueno, pues por mi parte, darte la enhorabuena y, y animarte por favor a que, a que sigas haciendo presentaciones. Muy bien, pues Gracias. ahora, nada, un placer. Ahora si les parece, damos paso a la ronda de preguntas. Las personas que quieran participar pueden ir levantando la mano y les vamos cediendo el turno de palabra. Mariano, adelante. Felicitarte, Marinelli, por la presentación. Eh, lo que sí quería preguntarte, porque no me acabó de quedar muy claro, es si esta Beatriz, no recuerdo el apellido, la primera que había en toda esa larga Díaz. relación de días, de 17 creo que eran generaciones, si esta Beatriz era ella india. No me quedó muy claro. Ajá, mira, como vieron, yo puse interrogado el dedo de ella. ¿Por qué? Porque ya esto me remonta a 1530, 35, para que si es ella pudiera parir en ese momento. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo, es una parte de un trabajo que hice, aquí llegaron mujeres desde 1499 y la primerita española que llegó aquí, llegó, que le decimos la abuela de todos los antioqueños, se llamaba Mencia Carvajal de Taborda. Entonces, ¿qué pasa? Tengo interrogante, pues porque como les digo, de esas últimas 4 generaciones, es verdad, son mías. Lo que pasa es que como ustedes nos han enseñado, no basta una partida de bautismo, no basta 2 renglones en un libro. Tenemos que ir al archivo, tenemos que ir al lugar. Entonces, ahí tengo, en el libro de William Jaramillo la mencionan, pero mencionan a otras chicas de apellido Rodríguez Díaz, hijas de un comendador español que llegó a una primerita población indígena que se llama Cáceres. De hecho, en ese lugar, que no es el mismo que conocemos ahora en el mapa, está ubicado en otro lugar, mataron el primer gobernador de Antioquia, Andrés Valdivia. Lo mataron unos indios en una de sus incursiones que él estaba haciendo para
para la conquista de ese territorio, porque es zona riquísima, riquísima hasta el sol de hoy en oro, riquísima. Entonces, ahí tendría yo paré ahí porque yo dije, bueno, en 1530, póngase que esta Rodríguez Díaz es hija de ese encomendador, porque dice que vino con 2 hijas. Entonces, ¿dónde está mi indígena? Entonces la dejé como última eslabón, porque de ahí para ahí me toca hacer lo que les digo. La población de ese lado era Nutabe, Caribe, hemos dicho, hay una tribu grande, grande que se llamaba Caribe, que viene desde Centroamérica, entra por Cartagena, Santa Marta y baja a esta zona de Antioquia. Pero se subdividía en catíos, muchos, entre ellos catíos, emberas y cuna. Me puse a buscar la ubicación geográfica y los nutabes, y esa zona me da para cunas y nutabes. ¿Podría mi mujer pertenecer a ese grupo? ¿Qué es la esperanza? Que en la universidad que hace estudios, están haciendo estudios con grupos nativos, de pronto, porque el B es B1, B2, B3, ¿sí me entiende? ¿Cuál es? No sé, no sé, ahí sigue esa hipótesis que es la que tengo que investigar y complementar todos los otros documentos. No estoy cierta que sea ella, pero sí estoy cierta que está en mi línea, Muchas gracias. ¿ok? Adelante, José. Sí, ahí también estoy un poco, vamos, que estoy un poco confuso porque de genealogía no sé mucho. El tema de la mitocondria, es decir, sirve para detectar quién es tu descendiente mujer más antigua, ¿no? O sea, porque se transmite de mujer a mujer, entiendo, ¿no? Ujú. Y cuando comentas en tu presentación que tienes un porcentaje de sangre india o de genealogía india, ¿tiene que Ujú. ser de la madre o puede haber sido un padre en algún momento de la línea genealógica? No, si es el haplogrupo, hay haplogrupo masculino y femenino. Por el lado de tu papá es ADN Y. Y por el lado de la mamá, tú, si te haces el tuyo y te lo reportan el B2, perdón, el B2 no, el haplogrupo que para Europa es RO, RO y RB. Ya te aparecería en tu estudio. Ese es el de tu mamá y el de la mamá de tu mamá, de tu mamá, de tu mamá. Yo, por ejemplo, para encontrar el de mi papá, le estoy haciendo el estudio a un hermano mío y cuando lleguen los resultados, entonces mi árbol ya va a quedar, yo ya tengo la línea genealógica de mi papá completada, pero genealógica. ¿Qué es lo importante de este tipo de estudios? Que está juntando la ciencia con otra ciencia, porque definitivamente la genealogía tiene método científico y aguanta el método científico. Y en base a esas dos puedes dar respuesta a tus posibles orígenes. Pero en esa línea que te acabo de presentar no hay ningún hombre. O sea, ningún hombre tiene que ver en eso. La ciencia ha demostrado que, ya les dije, cuando el esperma entra en el óvulo y se fecunda, inmediatamente, ¿usted qué hace con 100.000 de un lado y 1.000 del otro? Se rinde y se pierde. Mejor dicho, se mezcla para que no le vaya tan mal, pero no se hereda, porque en ese momento esa mitocondria desaparece. Solo tenemos la de las femeninas, inclusive ustedes los hombres. ¿Te queda claro? ¿O? Sí, bueno, sí. José. No, pero el tema, claro, entonces, si solo queda el tema de mitocondria en tus genes, ¿no? Entonces, ese porcentaje indígena debe haber sido de una mujer. O puede ser que esa mujer lo heredó de su padre que era indígena. No, ella tiene que haber sido una indígena. Si fuera una europea, por ejemplo, me saldría que mi haplogrupo sería un R o sería un o como les mostré en ese mapita, o sería un RO. No, es un B2 y eso es indígena. Es de la parte de Asia Oriental, muy al extremo, y es de aquí de Sudamérica. Es de las Américas, centro, arriba, centro y sur abajo. Vale, o sea que alguna mujer tuvo que ser indígena, ¿no? De esta zona, ¿no? Mi primera mujer es una indígena. Quiero saber de qué tribu. Así yo tenga un porcentaje pequeñito, por ejemplo, la que es descendiente africana tendría un A y en ese A podría encontrarse. Ya uno se tiene que hacer el examencito, como te digo.
A los hombres, si se lo hacen, les va mejor porque de una vez les reportan los dos, les reportan el Y reportan el mitocondrial. Nosotros las chicas solo el mitocondrial y con un hermanito o el papá si está vivo, en el caso mío no está, mi viejo, entonces me toca con un hermano. Pero sí o sí, mi primera mujer fue una indígena. Muy bien. Pues ha levantado la mano Miquel. Cuando quieras, tienes la palabra. Sí, he visto por exposición el apellido Aristizábal, por ejemplo. ¿Ha podido seguir la línea hacia Europa? ¿De dónde Sí, proviene? sí, País Vasco. Sí, Tengo pero 8 comprobados de País Vasco, 8. Pero en el como País pueden Vasco, ver en el estudio, tengo mucho porcentaje europeo y en esas tareas estoy. O sea, en la Antioquia somos muchos los descendientes de vascos. De hecho, hay un libro histórico que dice Antioquia se fundó por los vascos. pero en el País Vasco hay varias casas Aristizábal, una en mi pueblo, por ejemplo. ¿Ha podido concretar de dónde exactamente procede? No, voy hasta una 12º abuelo que llega aquí y trae el apellido Aristizábal de País Vasco, pero no tengo todavía, es que es cuando ya alguien lo dijo alguna vez, uno empieza con esto y se va por todas las ramas, y entonces uno tiene, con esto, por ejemplo, en las clases que estamos, es muy rico porque te concretan y te dicen, hay que hacer esto, y uno ya va recuperando, pero sí, en mi Aristizábal es vasco. Hay un cantante por allí también, Juanes, ¿no? Aristizábal. ¿Perdón? En Colombia hay un cantante muy conocido, Juanes. ¿No es su apellido Aristizábal De un también? pueblito de aquí, Antioquia, sí. Ese sí que es antioqueño, oiga. Aristizábal. Sí. Tenemos un tumbado para hablar así muy distintico. Muy bien. De momento no tenemos más manos levantadas. Mercedes, en el chat había un comentario también, ¿verdad? Vamos a dar paso antes a otras dos personas que han levantado la mano. Renan y luego Verónica. Adelante, Renan. Bueno, primero felicitar a Nelly por su presentación. Me parece súper interesante lo que nos está mostrando. Y comentarte que, bueno, que claro, que esta primera mujer que tú has pesquisado, quizás puede ser también una mestiza. Me imagino que en los tiempos de inicio de la colonia, como ocurrió también en Chile, eh, y fomentado también por parte de la legislatura de los Reyes Católicos, es que quienes estaban en América tomaran como el matrimonio mujeres indígenas. Entonces, puede ser que esta persona haya sido mestiza desde un primer matrimonio español indígena o propiamente indígena americana. O sea, cabe la O sea, posibilidad también del mestizaje, digo. no, es que todas ellas, entre esas 17 damas, exceptuando la segunda, que es una teoría porque no la tengo comprobada, la última, perdón, la Beatriz Díaz, mi abuelita Beatriz Díaz, todas son mestizas, casadas con españoles como hasta hace más o menos 300 años. ¿Qué pasa? Que el haplogrupo te da ese eso específico. O sea, mi primera mujer fue una indígena que tuvo hijos con un español, con un europeo portugués, porque aquí vinieron los dos, y de ahí nace todo este mestizaje, y yo vengo de ahí. Pero la primerita, el primer ovulito que yo tengo, que dice de dónde vengo, es de una chica indígena. Hay estudios que dicen que, miren, que para evitar ese mestizaje tan profundo que se dio, la corona de 1495-96 dio orden que en cada barco debía viajar al menos el 30% que fueran mujeres solteras para casarlas con los conquistadores y los soldados europeos que habían acá. Pero en 1539 prohibieron la orden porque fue que se vinieron y se liberaron.
se liberaron, entonces ya no les gustaba la corona, cómo fue la cosa, entonces ya no solo era ellas con los europeos, sino ellas con los indígenas, y bueno, fue una mezcolanza. La autora de donde yo leí eso es una española que se llama Carmen Sá. Bueno, yo busco enseguidita las referencias y se las coloco, y ella es la que cuenta eso, de que vinieron al principio para evitar, porque es que, hombre, un hombre viajando 3, 4 meses ahí en un barco, usted se imagina, y llega a ver a estas muchachitas, o sea, dijeron, no, eso no puede seguir pasando. Empiezan a mandar españolas y también se les pegó el toque, y entonces dijeron, mi Paula, ya después del 39 solo podían venir, o con los papás, o porque el esposo ya estaba aquí, porque además el esposo se le olvidaba que dejaba una esposa por allá. Claro. No, pero claro, a ver, quizás por lo menos en las capitanías, bueno, puede haber sido una situación un poco distinta, pero imagino que se ceñían las mismas reglamentaciones que en un plazo de no más de 5 años debían tomar los soldados, las personas, los hombres solteros que llegaban, debían tomar una mujer en matrimonio. Y claro, como todavía no habían llegado tantas mujeres españolas, pues comenzó el mestizaje desde muy temprano. Las primeras generaciones ya eran mestizas. Ujú, Menos es exacto. lo que está escrito en la genealogía de Chile. Eh, y luego, claro, pasa esto también, de quienes tuviesen una esposa, una esposa en la península, tenían que también en el corto periodo eh, llevarla, Reportarse. llevarla hasta las nuevas tierras y Sí. tener allí su matrimonio, porque claro, había mucho desorden, entonces había muchos conquistadores o soldados que estaban allí, que tenían esposas, pero que estaban también tomando nuevas esposas en América. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta. Tiene la mano levantada Verónica, adelante, cuando quieras. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, felicitar a Marianelli y creo que este trabajo es uno de los más lindos que yo he visto. Será micro, pero es fantástico y yo creo que después nos lo presentar ampliado y realmente me dio mucho gusto esta relación que siempre uno está buscando cuando tiene el examen de ADN, que coincidan los ancestros que uno tiene con las nacionalidades o con los haplogrupos que allí aparecen. O sea, yo creo que fue de todo gusto. Lamentablemente, Gracias. aquí en este país está lloviendo y se nos cortó el internet. El celular, el teléfono móvil, he logrado ver parte de la charla. Así que felicitaciones, Marianelli. Y espero Gracias, el Verónica. gran trabajo, que va a ser bellísimo. Felicidades. Gracias. Quisiera Muchas gracias. sumarme a las felicitaciones, Carlos, a las felicitaciones a Marianelli por lo que nos ha presentado. Muy interesante, verdaderamente, y como decía Verónica, vamos a esperar el trabajo terminado, ya que este es un anteproyecto. Muchas gracias, Marianelli. Calculo por ahí un año en lograrlo. Claro, ahí, con calma. Ujú. Podemos seguir, Carlos, yo creo, con el Muchísimas siguiente. gracias. A todos Pues ustedes, muchas bueno, gracias. vista esta presentación tan linda, vamos a continuar con el segundo ponente, que es Carlos Arturo Acero Bautista. Es ingeniero civil pensionado y lleva ya bastantes años interesado en la genealogía y refiere que desde que accedió al este pensionado ha potenciado y ha dado un empujón muy importante a su investigación familiar. Carlos es otro de los habituales en las actividades y charlas de la SIGE. Él aporta su conocimiento y su experiencia. Además, fue una de las primeras personas que cursó el taller de iniciación a la genealogía con la SIGE en su primera edición y por tanto ostenta el número 1 del colectivo Alumni. Así que es casi socio fundador. Y bueno, pues poco más puedo decir. Vamos a dar inicio a la charla. Y nada, Carlos, cuando quieras, es todo
todo tuyo el sistema para hacer la presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a los que están en América y buenas noches a los que están en España. Vamos a ver si soy capaz de compartir la pantalla. ¿Están viendo? Perfecto. Muy Ok, bien. perfecto. Muy bien. Este tema para esta presentación surgió de mi afición por la historia y ver la relación que había con mis compañeros de colegio, que nos graduamos el 4 de diciembre de 1971 en el Gimnasio de los Cerros de Bogotá. De los 22 que nos graduamos, 8 eran descendientes directos de próceres de la independencia, algunos de ellos emparentados entre sí, mis compañeros, como los próceres también. Hay el primer caso que vamos a ver de Carlos Andrés Morales, desciende de 3 o 4 próceres de la independencia, aunque nos vamos a centrar únicamente en uno de ellos, en Francisco Morales Fernández, que nació en Santa Fe, Bogotá, el 8 de marzo de 1758. Vistió la beca de San Bartolomé, estudió filosofía, jurisprudencia, España. Se desempeñó como oficial mayor de la Administración de Tabacos en Santa Fe. Fue contador supernumerario del Tribunal y Real Audiencia de Cuentas. Se casa en 1779 con María de la Luz Galaviz Hurtado. Después fue contador principal de la Real Renta de Aguardientes de Cartagena, capitán de las milicias de Caballería de Santa Fe, contador interventor de la Salina de Zipaquirá, capitán de la Compañía de Carabineros de Zipaquirá. El 20 de julio de 1810, junto con sus hijos Francisco y Antonio, inició la Reyer Florero, que fue la que dio pie para la firma del Acta de Independencia. Fueron donde un comerciante español, José González Llorente, que tenía antecedentes de ser una persona de muy mal genio, a pedirle prestado un florero. Él se negó, lo empujaron y comenzó allí el problema. Aunque esto era un poco prefabricado porque detrás de esto estaban Camilo Torres, Francisco José de Caldas, entonces fue simplemente la disculpa para que se firmara esa primera declaración de independencia. En 1811, Francisco Morales Fernández fue nombrado comandante propietario de las guardias de caballería y alabarderos, y en 1815 el gobierno lo asciende al grado de coronel. En 1816, cuando comienza la pacificación con la llegada de Morillo, él es nombrado administrador de la Salina de Zipaquirá y por la amenaza de las tropas pacificadoras de Morillo fue nombrado comandante militar de Zipaquirá. Él huye de Zipaquirá y es apresado en Purificación en el departamento del Tolima el 14 de octubre de 1816 y es sentenciado a muerte el 20 de noviembre de ese año. Su hijo, Francisco Morales Galaviz, como quien estuvo en los hechos del 20 de julio de 1810, había nacido en Turbaco en 1782, vistió la beca del Rosario y después pasó a ser colegial del Colegio de San Bartolomé. Se gradúa como bachiller y doctor en Derecho Canónico. Después es abogado de la Real Audiencia
Se casa con doña Rufina Caicedo Sanz de Santa María, que es también descendiente de un prócer de la independencia. En 1810, después de los hechos que acabo de narrar, es nombrado capitán de la primera compañía del Batallón de Infantería de Guardias Nacionales. Luego es nombrado miembro del Colegio Revisor de Cundinamarca. Cuando llegan los pacificadores, cuando ajustician a su padre, a él lo deportan y se va a vivir a Santa Marta. Y allí está preso. Y una vez restablecida la República en 1821, presta diferentes servicios para el gobierno. Es juez de Hacienda de la provincia de Neiva, ministro del Tribunal de Cundinamarca, juez de la Corte de Justicia, presidente de los tribunales de Boyacá y de Popayán. Fallece en Buga el 8 de enero de 1855. Plácido Morales Caicedo, hijo del anterior, nace en Bogotá, en Santa Fe de Bogotá, el 5 de octubre de 1809. También es colegial de San Bartolomé. Se casa con doña Petronila Tovar Mendigaña, también descendiente de un firmante del Acta de Independencia. En 1842 es nombrado gobernador de Vélez. En 1847 es gobernador de la provincia de Tunja. Luego es jefe político del Cantón de Bogotá y gobernador interino de la provincia de Bogotá. En 1859, visitador fiscal del estado de Cundinamarca. Y en 1860 es nombrado prefecto de la ciudad de Bogotá hasta la caída del gobierno de la Confederación Granadina en julio de 1861, cuando es hecho prisionero por el general Tomás Cipriano de Mosquera, que es el otro caso que vamos a ver ahora, porque este general Mosquera es el tatarabuelo de otro compañero mío del colegio y el cuarto abuelo de otro compañero. Fue hecho prisionero y es fusilado sin juicio al día siguiente de esa toma federalista. Es fusilado en la plazuela de San Francisco. Roberto Morales Tovar, el general Roberto Morales Tovar, nace en Bogotá el 27 de julio de 1840. Su actividad principal es la explotación agrícola de sus haciendas. Se casa en Bogotá el 2 de febrero de 1869 con doña Teresa Pardo Roche, descendiente de otro prócer de la independencia, de José María Manuel Pardo y Pardo. Participa en varias guerras civiles, las que eran tan comunes en la Nueva Granada en el siglo XIX, 1876, 1885, 1899 a 1902, la Guerra de los Mil Días, hasta alcanzar el grado de general de división. Fue también representante al Congreso de la República. Falleció en Bogotá el 20 de junio de 1908. Francisco Antonio Morales Pardo se dedica principalmente a sus labores agrícolas. Hasta esta generación, los Morales estaban muy vinculados al gobierno. Se dedica a sus labores agrícolas en la Hacienda Molinos, que tiene su historia, porque esa hacienda fue comprada por el padre de María Teresa Pardo Roche, la esposa de la madre de Francisco Antonio Morales Pardo. La compró en una subasta al gobierno, y esta hacienda había sido
expropiada a los jesuitas durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera. Después fue empresario taurino, se casa con doña Carmen Gómez Archila en 1915 y fallece en julio de 1954. Eduardo Morales Gómez nace en Bogotá en octubre de 1917. Es un abogado, se desempeña como juez primero y juez segundo del circuito de Bogotá. Es empresario. Ellos crean unas empresas de minería y de fabricación de ladrillo en la explotación de la hacienda Molinos y se convierte en el negocio familiar. Se casa el 22 de diciembre de 1951 con doña Alicia Henao Duque y fallece en Bogotá. Carlos Andrés Morales Henao, mi compañero de colegio, nace en Bogotá en 1954, es administrador de empresas de la Universidad Javeriana, se casa con su prima María del Pilar Henao en 1982 y ha sido el gerente de la empresa Ladrillera San José, de propiedad de su familia desde hace mucho tiempo. Y como les decía, la arcilla para la producción del ladrillo es explotada, o era explotada porque ya por requisitos ambientales no puede ser así, en la hacienda Molinos, que está ubicada hacia el sur de Bogotá. Ahora vamos a hablar de Ernesto Martínez Serrano, descendiente de Tomás Cipriano de Mosquera y de José María de Mosquera y Figueroa, que fue bautizado en Popayán en 1752, colegial del Rosario, se casa con su pariente María Manuela Arboleda Arrachea, hermana de otro prócer, de Antonio María Arboleda, fue alcalde ordinario, regidor perpetuo, síndico procurador de Popayán. En 1814 fue gobernador de Popayán tras la derrota de los realistas en la batalla de Calibío. Desempeñó un papel fundamental en la lucha de la independencia de Colombia, especialmente en la región de Popayán. Apoyó activamente la causa independentista y ocupó cargos clave que ayudaron a consolidar el movimiento de la independencia. Organizó cursos económicos para el Ejército Libertador y en 1822 le suministra muchos recursos a Bolívar para la campaña del sur del país. Falleció en 1829. Tomás Cipriano de Mosquera nació en Popayán el 26 de septiembre de 1798. Hizo sus estudios primarios en el seminario de Popayán y en 1814 ingresa como cadete al ejército republicano. Se casa con su prima Mariana Arboleda Arroyo en mayo de 1820. En 1822 es ascendido a teniente coronel. En 1824, en una batalla, es herido en la mandíbula y no puede dar órdenes a sus tropas y lo hace con ayuda de una pizarra. No hay un médico que lo pueda atender inmediatamente, entonces más adelante creo que va a Panamá y allí le hacen una costura y le sujetan la mandíbula con hilos de plata. A raíz de este
de esta herida, él queda hablando con un silbido metálico y esto sirve para que le den el apodo de mascachochas. Chocha era la forma en que llamaban a las monedas en esa época. Entre mayo de 1839 es ministro de Relaciones Exteriores y entre 1845 y 1849 es presidente de la República, nombrado por primera vez presidente de la República. Llegó al poder en lo que se llamaba en esa época la República de la Nueva Granada y llegó al poder gracias al apoyo del Partido Conservador. Desmontó muchos de los impuestos coloniales, abolió el impuesto del estanco de tabaco, permitiendo su libre comercio, promovió la navegación a vapor en el río Magdalena y la construcción de ferrocarriles. Inició la construcción del Capitolio Nacional, la sede de nuestro Congreso, en Bogotá, y contrató la Comisión Coreográfica bajo la dirección de Agustín Codazzi. En julio de 1861, se apodera del gobierno, derrocando el gobierno conservador. Ya en este momento había hecho transición al Partido Liberal, a su regreso de 4 o 5 años de permanencia en Estados Unidos dedicado a sus negocios particulares. Se apodera del gobierno de Mariano Espina Rodríguez, se proclama dictador hasta 1863, cuando instala la Convención de... En 1866 se encarga de nuevo de la presidencia y fue derrocado en 1867 y desterrado al Perú. Cuando tenía ya 74 años, se casa por segunda vez con su sobrina María Ignacia Arboleda y tiene un hijo como a los 76 o 77 años. Pero adicionalmente tuvo en relaciones extramatrimoniales hijos que son con las mujeres que son las ascendientes de mis dos compañeros, Ana Paula Luque Salgado y María Candelaria Cervantes o Cervante. Falleció en Coconuco, cerca de Popayán, el 7 de octubre de 1878. Su hija, la hija con Juana Paula Luque Salgado, Clelia Mosquera Luque, nace en Popayán en 1845, se casa con un general boyacense de nombre Jeremías Cárdenas y tiene una hija que se llama Emma Cárdenas Mosquera. Fallece en 1899. Emma Cárdenas Mosquera nace en 1872, se casa en primeras nupcias con Ramón Martínez Salamanca, padre de Jaime Martínez Cárdenas en 1912 y fallece en 1969. Jaime Martínez Cárdenas, el padre de Ernesto Martínez Serrano, nace aproximadamente en 1912, es ingeniero, constituye varias empresas en el país, se casa con doña Elvira Serrano Quintero, originaria del departamento del Huila, trabaja en el sector aeronáutico en una pequeña aerolínea llamada Biarco y fue fundador del Aeroclub de Colombia. Es ejecutivo de Mitsubishi y fallece el 13 de noviembre de 1973. Ernesto Martínez, mi compañero, nace en Bogotá el 2 de agosto de 1952. Usa unas patillas similares a las de su tatarabuelo en esa época. Se casa en Bogotá con Beatriz Arango, es administrador de empresas del Externado de Colombia y se desempeñó como en el área de perforaciones petroleras en diferentes países.
El último también es descendiente de Alonso Mosquera Casas, de Tomás Cipriano de Mosquera, pero es descendiente de Tomás Cipriano con María Candelaria Cervantes. Es Tomás María Mosquera Cervantes, nace en Cartagena en 1818, se casa con María Gracia Medina Vaz, sirve en el ejército del gobierno, donde alcanza el grado de teniente coronel y fallece en 1861. Su hijo, Manuel Emiliano Mosquera Medina, nace en Popayán en 1843, se casa con Erlinda Restrepo Quintana y fallece en 1931. Rafael Antonio Mosquera Restrepo nace en 1883, se casa con Dolores Julia Velasco en Popayán y fallece también en Popayán. Julio César Mosquera Velasco, abogado especializado en marcas, patentes y licencias farmacéuticas, fue jefe del departamento jurídico del Ministerio de Higiene, se llamaba en esa época, ahora se llama el Ministerio de Salud. Se casa en Popayán con Cecilia Casas Rojas, descendiente de Domingo Caicedo y Sánchez Santa María, quien fue presidente de la Gran Colombia. Se dedica a asesorar empresas en aspectos civiles y administrativos y fallece en diciembre del año 2000. Alonso Mosquera Casas nace en 1952, es publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y se casa con doña María Claudia Iragorri Hurtado en 1980. Aquí hay algunos datos curiosos en el que se relacionan mis compañeros. Es de resaltar durante la dictadura de 1862 de Tomás Cipriano de Mosquera, la presidencia fue ejercida por Andrés Cerón Serrano, que es mi tío tatarabuelo. Como mencionaba antes, las propiedades de la hacienda de los Molinos, que fue expropiada a los jesuitas, la compra los ancestros de Carlos Andrés Morales y ha sido la principal fuente de recursos para 4 generaciones de la familia Morales. Bueno, creo que ya eso sería todo. Las fuentes básicamente fueron estos 2 libros, fuentes orales con mis compañeros y periódicos de la época. Mil gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pues una presentación también Carlos, gracias. muy bien documentada, y además lo que se ha comentado también en algún taller, ¿no? De cómo en genealogía hay veces que se busca una excusa, en este caso los ancestros de compañeros de colegio, y desde ahí se empieza a hacer genealogía, ¿no? Es muy curiosa, también me ha parecido bastante interesante ver cómo se van entrelazando las historias, ¿no? Y cómo, pues al final en el colegio se juntan los descendientes de varias de las personas más destacadas en la confección de la patria. Y también me ha resultado muy curioso, pues bueno, ir encontrando también alguna foto antigua, que supongo que sean de algunos grabados, algunos libros históricos donde se han obtenido. Y bueno, pues cómo se enlaza los próceres con los compañeros actuales. Así que lo dicho, enhorabuena, y hay que seguir profundizando en esa línea, en esa investigación. Muchísimas gracias, Carlos. Con gusto.
Abrimos el turno de preguntas. Mercedes levantó la mano. Adelante, Mercedes. Pero creo estaba Verónica antes y Marianelli. Pues Verónica, adelante, por favor. Bueno, feliz. Nada de mis charlas, son charlas, pero tremendamente increíble el trabajo que han hecho. O sea, ha sido una sorpresa maravillosa. Los felicito. O sea, qué manera de documentarse. Bueno, mi pregunta es una pregunta más bien curiosa. ¿Cuándo descubrieron estos ancestros en común y los que descendían de estas personas que fueron tan importantes en su zona? ¿Cuando eran niños de colegio o ahora ya después de adultos? No, eso lo descubrí, yo personalmente lo descubrí ya después de adulto, pero ya hablando con mis compañeros de colegio, ellos sí tenían claro que eran descendientes de estos próceres. Pero, por ejemplo, hablé con Ernesto poco antes de comenzar a dar esta presentación y él no tenía ni idea que su tatarabuelo había mandado fusilar al tatarabuelo de Carlos Andrés Morales. Eh, eso lo descubrí yo. Él sabía que era su ancestro, pero no sabía de que Plácido Morales había sido ancestro de Carlos Andrés. Entonces, pues el descubrimiento de la relación lo hice yo en mi estudio ahora, pero ellos sí sabían que eran descendientes de estos próceres. Muchas gracias. Marianelli, adelante cuando quieras. Ok, gracias. Carlos, súper, extraordinario. Quería preguntarte, me quedó ahí una duda con respecto a que Mosquera fue primero dictador, se tomó el poder por las armas y después, esa fue la primera constitución de Colombia, cuando tú mencionas 1863 de Río Negro y que después lo nombran definitivamente presidente. Él había sido presidente en 1845, anteriormente. Ujú. Cuando terminó su mandato, se va durante 5 o 6 años para los Estados Unidos a manejar sus negocios particulares y al regresar em, se lanza como candidato presidencial, pierde las elecciones y le hace la vida imposible al presidente electo y comienza a generar problemas y revoluciones. Él en esa época es gobernador del Cauca y se alía con otras gobernaciones y le hacen oposición al gobierno. Eh, Luego se toma el poder en 1861 durante 2 años como dictador y en la Constitución de Río Negro lo nombran de manera oficial como, como presidente. Es ya el tercer mandato. Ah, ok, ok. Gracias. Ok. Muchas gracias. Mercedes, te llegó el turno, Eh, cuando quieras. Gracias, Carlos. Primero que nada, felicitaciones por tu tremenda investigación y tu gran presentación, y la forma en que la presentaste también. Me parece muy entrañable que hayas hecho esta investigación de tus condiscípulos. Muy interesante, porque normalmente uno empieza, se preocupa más de lo propio, lo propio, lo propio, pero tú has hecho de tus condiscípulos y cómo has llegado a descubrir cosas que, bueno, algunas ellos lo sabían, pero otras no. Entonces me venía a la mente algo que enseñamos siempre en los cursos, como la historia no cambia, porque la historia es lo que fue, ya fue, sino lo que cambia es el conocimiento que tenemos de ella. Entonces eso me venía mucho a la mente cuando tú has descubierto el asesinato de que es uno de los tatarabuelos al tatarabuelo del otro. Me parece muy, muy impresionante. Y también darnos cuenta como que de cosas muy pequeñitas a veces proceden cosas bastante más grandes, como el asunto de la cuestión del florero.
Eso me llamó mucho la atención porque es algo tan pequeño, o jarrón o florero, creo, de ir a conseguir algo que se niega a prestarlo y que de ahí nazca algo tan increíble como, ¿cierto? Como los inicios de lo que fue este asunto. Entonces, felicitarte por la manera en que lo presentaste, la investigación que has hecho y porque te has preocupado de hacer algo, esta investigación por tus condiscípulos. Porque me trae a la mente también algo muy breve, haciendo clases en los colegios, acá al instituto que tenemos nosotros acá, nos piden mucho de los colegios, clases. Y en una de las clases, una de las chicas dijo, y uno en vez de hacerlo propio, no puede hacerlo por un amigo. Bueno, eso también me viene ahora, es la primera vez que me preguntaban esto y me viene también con lo que tú has hecho. Felicitarte, Carlos, porque no ha sido una microcharla, sino que una gran charla. Excelente. Felicitaciones, Carlos. Muchas gracias. Y gracias, Mercedes. Muchas gracias. Mariano, tiene la mano levantada cuando quieras. Pues nada, felicitarte yo también, Carlos, por esta charla. A mí me ha resultado muy simpático, ¿no? Bueno, el hilo conductor, ¿no? Que es el Colegio San Bartolomé, que cuando has empezado a hablar de él, yo tenía la idea que el Colegio San Bartolomé de Bogotá era o había sido el colegio de la nobleza, digamos, de la sociedad dirigente de entonces, ¿no? Donde creo que se pedían pruebas de hidalguía o de limpieza de sangre para acceder, ¿no? Y me he metido en internet a ver si seguía existiendo hoy día como tal. Y sí, sigue existiendo, ¿no? O sea que estimo que esos compañeros tuyos de colegio lo han sido también del Colegio San Bartolomé hace poco. Bueno, hace poco, hace algunos años, pero no demasiados. Eh, y me ha resultado muy simpático que, bueno, por lo que has comentado, bueno, pues el colegio, digamos, de la sociedad principal de la época colonial siga siendo concurrido por los descendientes de esas personas, ¿no? Porque yo enseguida hice el símil con el Real Colegio de San Carlos en Buenos Aires, que luego pasó a ser el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el cual sí que se educó mi bisabuelo, donde se había educado su abuelo, pero a partir de ahí ya digamos que la sociedad dirigente o tal pasó a educarse en otros colegios, ¿no? No se ha mantenido esa tradición. Y me ha resultado muy simpático esto, ¿no? Y me preguntaba, no lo sé, si ha sido así en otros países de nuestra América. No, no sé si a lo mejor tú lo sabes o si alguien de aquí nos puede ilustrar también. Así que muchísimas gracias, Carlos. Con mucho gusto, Mariano. Una claridad. El colegio del que nosotros salimos no es el San Bartolomé. El colegio es el Gimnasio de los Cerros. Yo soy fundador de ese colegio. Se fundó en 1974, pero la primera abrió sus puertas en 1965 y varios de mis compañeros fuimos fundadores del colegio, pero sí venían de otros colegios de, del San Bartolomé, aquí hay un colegio San Carlos también, el colegio andino, el gimnasio campestre, eh, y confluimos todos al, al gimnasio de los cerros. Con toda seguridad, los padres y abuelos de mis compañeros sí estudiaron en el San Bartolomé, ¿sí? Y el Colegio Nacional de San Bartolomé todavía funciona, sino que tiene, digamos que ese es un colegio eh, nacional. Y hay otro colegio de San Bartolomé que se llama el de San Bartolomé La Merced, ¿sí? Son hermanos, digamos. Muchísimas gracias, Carlos. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta más?
¿Alguien quiere añadir algo? Bueno, pues Carlos, tocayo, muchas gracias de nuevo y estamos ya expectantes con la siguiente presentación. Gracias de nuevo. Vamos a dar paso ahora al tercer ponente y el último de esta sesión. Si Carlos representa la experiencia, el alumni número 1, el ponente que nos va a agasajar ahora con su presentación, que es Germán del Valle Agulla, representa pues la juventud. Es otro de los habituales, de las otras personas habituales en las charlas tras IG y en los cursos. Ha realizado varios. El primero que realizó fue la Introducción a la Genealogía, en su sexta edición, y continúa con su formación. Su formación profesional es ser graduado en Ingeniería Mecánica y refiere que desde muy pequeño pues, le ha apasionado la historia. Y qué mejor forma de desarrollar esta pasión que a través de la genealogía. Él también refiere que una de las cosas que le ha aportado el proyecto personal de investigar sus raíces es la contextualización, ¿no? Adentrarse en la historia de la ciudad donde vive y del contexto histórico en el que vivieron sus ancestros, que por otro lado es el objetivo de la genealogía. Pues no me dilato mucho más en la presentación de Germán. Germán, cuando tú quieras, tienes los instrumentos a tu disposición para iniciar con tu ponencia. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir la presentación. Si me podéis confirmar que se ve. Se ve perfectamente. Ajá, sí. Vale, de acuerdo. Pues bueno, la presentación que he elaborado también, al igual que la de Marianelli, es un anteproyecto bueno, que he tratado de condensar lo que llevo hasta ahora en el espacio que nos brinda la microcharla. Y bueno, espero no ir muy atropellado porque no quiero cederme demasiado bueno, no quiero cederme en el tiempo directamente, pero bueno. Trata sobre la represión en Cádiz durante la Guerra Civil Española y concretamente a los hermanos Castro Madrugón, que uno de ellos es uno de mis bisabuelos. Eh, En primer lugar, voy a hacer un rapidísimo resumen para contextualizar el momento histórico que se vivía en la ciudad y en la que se desarrollan los acontecimientos, que es Cádiz. Y posteriormente voy a eh, contar cuál fue el origen de esta investigación y después, posteriormente, voy a hacer un breve repaso sobre las fuentes documentales que he ido consultando hasta el momento. Eh, bueno, los hechos tienen lugar en la ciudad de Cádiz, que es una ciudad que se ubica al sur de la península, que es la capital de la provincia española con el mismo nombre. Y bueno, es una ciudad preciosa con muchas singularidades que la dotan de una impronta especial, pero bueno, para el caso que nos ocupa, el hecho a destacar es que se ubica cerca, no sé si veis mi cursor. Sí, Sí, vale. Se ubica a pocos kilómetros del Estrecho de Gibraltar y de lo que era el antiguo protectorado español de Marruecos. Igualmente, en la bahía de Cádiz, que aquí tenemos una vista aérea, se ubica uno de los 4 arsenales y bases navales que tiene la Armada Española. Para quien no conozca la zona, esta es la bahía de Cádiz, esta es la ciudad conectada por un pequeño istmo al resto de la isla de León. Y bueno, para quien conozca los pueblos de la zona, está la ciudad de San Fernando, la base naval de la Carraca, Puerto Real, el puerto de Santa María y Rota. Estamos en el año 1936, en tiempos de la Segunda República, y tras 2 años de un gobierno de derecha, en febrero de 1936 tienen lugar unas elecciones generales en España
que gana el Frente Popular, que es una coalición de partidos de izquierda que en un clima político completamente inestable que se vivía en aquel momento, en donde hay muchos altercados y asesinatos prácticamente a diario, despierta en los sectores más conservadores del país del ejército el recelo necesario para que se frague una conspiración militar. Y es entonces cuando entre el 17 y el 18 de julio hay una sublevación militar de los altos mandos del ejército en los territorios del norte de África, que de inmediato dan el salto por el estrecho de Gibraltar hacia la península, comenzando así la guerra civil que finaliza 3 años después. Ese mismo día en la ciudad de Cádiz los sublevados empiezan a la toma de la ciudad, que junto con unos refuerzos que llegan de la ciudad de Ceuta al día siguiente, culminan la toma de la ciudad con la rendición del gobierno civil. Hubo alguna barricada y alguna pequeña resistencia por algún sector de la población, pero fue rápidamente sofocado. Entonces, los sublevados controlaron la ciudad desde el primer momento de la guerra civil y la depuración y la represión se aplicó en la ciudad desde el primer momento. Para el encarcelamiento de los detenidos se emplearon los centros ya existentes en la ciudad, como era la prisión provincial, el castillo de Santa Catalina, que tenemos aquí una foto, y las comisarías y los cuartelillos que ya había en la ciudad. Pero se habilitan provisionalmente dos centros más. Los edificios de la antigua fábrica de la fábrica de torpedos que había en el astillero y un buque como prisión flotante que tenemos aquí en la foto, que es el que nos interesa para la presentación. Un mes antes de la sublevación militar, el gobierno civil de la República en Cádiz incautó este buque, un buque carbonero llamado Miraflores, para habilitarlo como prisión flotante por la huelga que estaba habiendo por parte de los sindicatos pesqueros. Y este barco quedó pocos días antes fondeado en la bahía por la huelga de sus trabajadores. Solo estuvo funcionando durante la guerra civil como prisión flotante durante 2 meses y se tiene constancia de que al menos hubo 365 detenidos que pasaron por su bodega, de los cuales 43 fueron asesinados y 31 siguen estando desaparecidos a día de hoy. Hasta la fecha en mi familia no se recordaba gran cosa sobre la guerra civil por medio de historias que me contaba mi padre. Sabía que mi bisabuelo materno había sido guardia municipal en aquella época y con esa información pues me dirijo al Archivo Histórico Municipal de Cádiz y pude tener acceso a su expediente personal. Gracias a él pude determinar que entró en el cuerpo en tiempos de la Segunda República y permaneció en su puesto durante la guerra. Por lo que no fue depurado ni en aquel entonces ni posteriormente como si lo fueron otros agentes del cuerpo. Entre los documentos que se encontraban en el expediente había una toma de testimonios a compañeros suyos con fecha de octubre de 1936, en los primeros meses de la guerra, sobre haberse significado políticamente en una fiesta del cuerpo. Y a todos ellos se les preguntaba si tenían un conocimiento de que hubiese pertenecido en el pasado a la CNT, un sindicato anarquista de España. Finalmente, la investigación concluyó que no podía acreditarse su pertenencia al sindicato y en caso de haber formado parte, hubiese sido antes de entrar en la policía local y que cito textualmente, que esta frase me hace mucha gracia, que las proclamas, en caso de haberse producido, serían disculpables por la atmósfera que allí se respiraba y la gran cantidad de licor que habían ingerido las personas que estaban allí. Bueno, pues con esta información que me genera por lo menos curiosidad, acudo a la Fundación Anselmo Lorenzo, que es una fundación de conservación de la documentación vinculada
a la Confederación Nacional del Trabajo. Y de su respuesta pude extraer varias conclusiones. La primera, que no consta referencia directa suya en su base de datos. Y sí me contaron que la CNT en Cádiz era uno de los sectores más duros de la organización en España. Solo el sindicato, la sección metalúrgica del sindicato contaba con 1.100 afiliados en el 36, lo cual es un número bastante grande tanto para la época como para la población que tenía la ciudad en aquel entonces. Apenas se conserva documentación porque gran parte de ella la destruyó la propia organización cuando empezó el golpe de Estado, y la que quedó fue requisada por los militares. Y sí me indicaron que, atendiendo a casos similares, en el caso de que mi bisabuelo hubiese pertenecido a la CNT, o mucho más si hubiese sido directivo del sindicato, como apuntaba en los interrogatorios, hubiese sido depurado del cuerpo de inmediato y juzgado en un consejo de guerra y probablemente fusilado. Y bueno, efectivamente, consulto esta información con la fuente oral directa más cercana que tengo hasta el momento con mi bisabuelo, porque está fallecido, que es mi padre. Y bueno, más allá de su sorpresa, no tenía para nada conocimiento de este hecho. Sin embargo, él sí recuerda haber conocido de niño a un hermano de mi bisabuelo que se llamaba Ruperto y que le contó que estuvo encarcelado en un barco durante la Guerra Civil. Y fue posteriormente liberado según me cuenta él, por la intercesión de mi bisabuelo. Además, también me cuenta que mi bisabuela en aquel momento estaba embarazada y en el momento en el que nació ese niño le pusieron Ruperto por su hermano. Y como detalle anecdótico, me cuenta que mi bisabuela le confeccionó a su cuñado, a Ruperto, un escapulario para que pudiese sobrellevar el duro momento que estaba viviendo en ese momento al estar encarcelado. Buscando información sobre los represaliados durante la Guerra Civil en Cádiz, localizo este libro, El verano que trajo un largo invierno, de Alicia Domínguez, que es una doctora en historia por la Universidad de Cádiz. Y es un libro que hace una extensa investigación sobre la represión en la ciudad durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. Y cuenta con un segundo tomo que es bastante interesante porque hace un listado con todas las personas represaliadas e investigadas durante ese periodo. En el enlace que hay en la diapositiva anterior se pueden consultar libremente los listados y esta es, digamos, la forma en la que están divididos cada uno de esos listados que se pueden consultar. De esos listados localizo a Ruperto y, por sorpresa, localizo a otro hermano más que desconocía, que también estuvo encarcelado durante la Guerra Civil, que se llamaba Juan. Y bueno, según este listado, fue conducido al buque prisión Miraflores, lo cual confirma la información oral que me había transmitido mi padre, aunque apenas permaneció unos días en la prisión provincial de Cádiz, como se ven en esta fecha. Sin embargo, Juan sí estuvo recluido 2 años y posteriormente fue conducido a un campo de concentración en Sevilla, que hasta el momento no tengo más información. Consulté al Archivo Histórico Municipal de Cádiz porque sé que allí custodian los libros de entradas y salidas de la prevención municipal, pero sobre la prisión provincial me comentan que algunos listados están disponibles en los listados del antiguo penal de la prisión del Puerto de Santa María, que es famoso aquí en España. Algunos se pueden localizar en el provincial, pero que la mayoría están custodiados en el actual centro penitenciario del Puerto 2 y que es muy difícil consultarlos. Buscando información sobre el buque, localicé el texto El Carbonero Miraflores de José Luis Gutiérrez Molina, en el que se muestran los listados de todas las personas de las que se tiene constancia escrita que hubiesen pasado por
por las bodegas del barco. Efectivamente aparece Ruperto con las fechas de ingreso que no casan perfectamente con los del listado que muestra Alicia Domínguez, pero entre otros datos de relevancia que me llaman la atención, pone que figura como presidente de la Sociedad de Dependientes de Carnicería y que fue sometido a un consejo de guerra. Esto es ciertamente plausible porque yo sé que Ruperto era carnicero y su familia era una familia de carniceros. Y bueno, consulté con la Fundación Anselmo Lorenzo y también me han confirmado que no tienen ninguna referencia sobre Ruperto en su base de datos. Y sí he tenido acceso a la causa judicial, pero no se hace referencia alguna sobre su pertenencia al sindicato, cosa que sí se hace para otro de los investigados de la causa. También he trasladado una consulta al autor del texto, pero no he conseguido respuesta. Y recientemente he podido contactar con una de sus hijas, que sigue viva y desconoce si perteneció al sindicato. Para buscar la causa militar con la que fue investigado, me puse en contacto con el Archivo General Histórico de Defensa y de allí me remitieron al archivo del Tribunal Militar Territorial II, que está en Sevilla, que es donde se conservan todos los procedimientos judiciales militares de la época de la Guerra Civil y de la dictadura que tuvieron lugar en Andalucía. Tras contactar con ellos me confirmaron que tenían la causa y pude consultarla. Voy a avanzar rápidamente sobre el contenido de la causa para tampoco extenderme mucho, pero bueno, en ella se investiga la agresión a 2 personas afiliadas a la Falange mientras se encontraban en misión de reparto de telegramas el 23 de julio de 1936, apenas unos días después del comienzo del golpe de Estado. En base a manifestaciones que recogen las personas agredidas de oídas, la Comisaría de Inteligencia y Vigilancia busca a 2 individuos que son apodados como el Trini y el hijo de Pepe el Gamba. Esta propia comisaría logra determinar quién es el Trini y para el hijo de Pepe el Gamba determina que Ruperto puede ser uno de ellos porque lo tiene fichado como el Gamba y a otra persona más. Los 3, que son los 3 investigados, curiosamente son 3 trabajadores de la plaza de abastos de la ciudad. Tras los interrogatorios y las investigaciones, la causa queda sobreseída y archivada en enero del 37 porque no pueden acreditar quiénes son los agresores y porque evidentemente ninguno de ellos declara tener participación en los hechos. Pero bueno, de todas las declaraciones que se recogen de la causa, hay cierta información relevante para poder continuar con la investigación. Y es que Ruperto se entrega a la policía el día 31 de julio porque un grupo de falangistas va a su casa a detenerlo, pero no lo localiza y su madre le avisa. Entonces se entrega a la policía, pero fue puesto en libertad al día siguiente. El otro de los investigados confirma que estuvo detenido en el buque Miraflores con él, pero desconoce la causa y también confirma que fue excarcelado del buque porque fue llamado a filas. Sobre Ruperto tampoco he podido ahondar gran cosa de momento sobre su paso por el buque. Pero en el momento en el que se realizan las diligencias, pues sé que era cabo segundo del segundo regimiento de infantería de Cádiz número 33 y que en ese momento estaba destinado en el cuartel de San Roque. Al igual que su padre y que su hermano Juan eran carniceros de profesión y además incluso no descartaría que Pepe el Gamba fuese mi tatarabuelo porque su padre se llamaba José. Aunque no he recibido aún su expediente personal por parte del archivo militar, gracias al BOE he podido saber que tras su escarcelamiento del Miraflores siguió en el ejército y ascendió hasta el grado de sargento
y que tras realizar unos exámenes pasó al servicio civil en 1954 en la delegación de Hacienda de Cádiz. Gracias a la investigación, como ya he dicho antes, he podido conocer a una de sus hijas, a Loli, quien con mucho cariño me ha hablado sobre su padre y sí me confirmó un dato curioso, que es que durante toda su vida, hasta que falleció, llevó en el interior de la chaqueta que se colocaba cada día, con un imperdible, un escapulario, que tenía muchísimos años, pero desconocía que lo hizo mi bisabuela y además desconocían los motivos por el que se lo hizo. Y bueno, gracias a ella le he podido poner cara a Ruperto con la fotografía que aquí os comparto a todos. Sobre Juan, que es el otro de los hermanos, apenas sé gran cosa, más allá del intervalo en el que figuran los libros, que estuvo en la cárcel. Y dudo incluso hasta sobre esta fecha, porque sí he podido tener acceso a, a una solicitud suya de pensión como excombatiente, y lo curioso es que lo hizo estando en prisión, lo cual no sé si eso es incluso plausible. Pero bueno, de los archivos que hay en el expediente de solicitud de pensión, entre otras cosas, pues se puede ver dónde estaba empadronado, que su oficio también era el de carnicero y que además también pertenecía al regimiento número 1 de artillería de costa de Cádiz. Y bueno, hasta aquí la presentación. Espero no haberme cedido en el tiempo y bueno, espero que os haya sido de interés y os haya gustado. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Germán. La verdad es que ya directamente solicito a la directora de Alumni cambiar la denominación de las charlas, porque es otra presentación impresionante. Además de lo bien estructurada que está, me ha parecido Sí. sumamente interesante que aparte de la historia que nos cuenta, que es apasionante, ¿no? En un momento tan trascendental para la historia de España, a la par, aparte de contar una historia, es prácticamente un manual de cómo hay que hacer una investigación. Los pasos que se van dando, los archivos que se van visitando, la forma tan ordenada en la que se va estructurando la información, me ha parecido extremadamente interesante y un claro ejemplo de los pasos que hay que ir dando. Así que bueno, Germán, enhorabuena. Y lo mismo, estamos esperando ya deseosos la segunda parte de este anteproyecto, el proyecto definitivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. A ver si con suerte van dando sus frutos las investigaciones y las podemos ir completando. Seguro que sí. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hay dos manos levantadas, la de Verónica y Marianelli, y la verdad es que no me he fijado quién la ha levantado antes. Así que, bueno, cualquiera de las dos puede intervenir. Bueno, parto yo. Bueno, felicitar a Germán y mi pregunta es, ¿cómo nació esta búsqueda y cuánto de información no la sabían su familia? Pues nada, ninguna. Todo ha sido descubierto a raíz de la investigación. Bueno, salvo que mi bisabuelo era guardia, era policía local, esa era la única información que sabía y algún detalle anecdótico, ¿vale? Porque Cádiz es una isla, el casco histórico de la ciudad está completamente rodeado por murallas y solo se accedía por una pequeña puerta que tenía la muralla, y por historias de mi padre sabía que mi bisabuelo durante la guerra civil alguna que otra noche le tocó cerrarla por la noche y abrirla por la mañana y poco más. De hecho, cuando leí los interrogatorios y le comenté a mi padre que, oye, tú sabías que a lo mejor tu abuelo había pertenecido a la CNT.
se llevó una sorpresa enorme, porque claro, no dejaba de ser un guardia municipal durante la dictadura, así que quien más o quien menos era, no digo afín al régimen, pero bueno, por lo menos no era contrario por conservar el puesto, me imagino, pero era una autoridad, aparte llegó a ascender bastante alto dentro de la policía local. Entonces fue toda una sorpresa. Sí es verdad que tampoco lo he podido confirmar hasta el momento. Yo creo que su hermano, esto es una hipótesis que yo lanzo, que quizás su hermano sí pudiese haber sido afiliado, no sé si presidente como figura en ese listado, y que por su relación de parentesco fue lo que motivó la investigación interna en la policía a mi bisabuelo. Pero eso es una hipótesis que yo lanzo. Y Germán, ¿y qué sientes al rescatar esta historia que no sabías? Bueno, pues es que ya digo, es que en la familia no se sabía nada sobre la guerra civil. No teníamos, al igual que en otras familias en España, sí conocen muchísimos detalles, por desgracia, en muchos casos, detalles dolorosos, pero en mi caso es que no teníamos constancia de que les hubiese, de ninguna historia, de ningún tipo. Entonces, el rescatar toda esta información es para todos novedoso, incluso para a la hija de Ruperto, que la conocí hace no llega un mes. Le fui contando, ella tampoco sabía gran cosa sobre que estuvo encarcelado, ni poco más o menos que he leído yo, los pocos datos que he podido rescatar se los he ido descubriendo a ella. Y es una señora ya mayor. Entonces, Bueno, pues yo bueno, creo que traspasa esa emoción, esa motivación, la traspasa, y yo creo que Alumni y la CIGE, o sea, ha formado realmente a muy buenos genealogistas. O sea, realmente lo encuentro, estoy asombrada del nivel que tienen estos nuevos genealogistas. Es fantástico, así que muy bien, estoy feliz. muchas gracias, Verónica, por tus palabras. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Pues, Marianelli, tu turno. Bueno, Germán, para felicitarte porque extraordinaria investigación y como dices tú, es un anteproyecto, pero estoy segura que de ahí sale un libro bien especial. La situación es la que menciona Verónica, los sentimientos que despiertan estas historias. Me llevaste a una época donde mi abuela hablaba de algo que hasta hoy, estudiando de todo esto, estoy entendiendo, y es el hecho de que ella es de un municipio, era de un municipio a 40 minutos de aquí de Medellín, que se llama La Ceja. Y ella hablaba, o toda su familia hablaba de unos hechos que ocurrieron. Decía, por allá, por España, mataron un montón de muchachos de aquí. Y entonces, ahora que estás hablando, yo he ido investigando un poquito y el asunto fue que eran 7 monjes de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios del municipio de La Ceja que se fueron a terminar una formación en enfermería, porque ese era su carisma, en el Hospital San José de Ciempozuelos. Y el área que, allá en España, y el área que ellos manejaban especialmente la parte de enfermedades mentales. Entonces, cuando estalló todo esto a julio, les dijeron, se tienen que ir, esto es lo que está pasando con el clero, les dieron sus pasaportes, la embajada avaló su salida, pero cuando llegan a Barcelona para abordar y salir, los capturan y al día siguiente los fusilan. Fueron 7 muchachos entre 22 y 29 años. Es una historia que aquí en mi tierra, en Antioquia, de la que se habla, pero de la que yo apenas me estoy enterando. Entonces tocaste el tema y yo recordé la nostalgia con la que mi abuela decía, esto fue lo que pasó. Esa es la historia, lamentablemente, esa es la historia, tiene cosas buenas, cosas que no son tan buenas, pero cuando alguien las recuerda y toca esos sentimientos, a uno sí le da, la reflexión que acabo de hacer es lo siguiente, valió la pena que esos chicos murieran porque ese hospital todavía, hace más de 200 años que está fundado, todavía está en pie prestando el servicio exclusivamente
a pacientes de un servicio de muy alta calidad a pacientes con trastornos mentales. Aquí en Antioquia, cuando hay una familia, un dolor de un trastorno mental en uno de sus componentes, siempre se le recomienda, llévelo para allá porque allá se va a sanar, porque de verdad que se han esmerado por tradición en mantener esta atención hospitalaria a este grupo de pacientes. Entonces, nada, te tocaste un recuerdo especial y muchísimas gracias porque tu exposición ha sido bastante interesante y quedan muchas preguntas para, pues yo venía aquí pensando en Ruperto. ¿Cuál es el vínculo que tú tienes con Ruperto? Ruperto es uno de los hermanos de mi bisabuelo. O sea, es un tío bisabuelo Un tuyo. tío bisabuelo, sí. Pues repara bien esa foto con alguna tuya. De verdad, hazte esa tarea. Sí, sí, bueno, ahí es que también con mi bisabuelo y sus hermanos también hay cierta investigación potente que está todavía en curso y porque no tenía mucho parecido físico. Entonces ahí estoy también tratando de esclarecer Asuntos. asuntos. Pues muchísimas gracias. Mercedes, adelante, cuando gustes. Gracias, Carlos. Germán, felicitarte. Recuerdo cuando nos preguntabas, después de las clases o algunas preguntas que hacías, dónde podrías investigar acerca de este tema, acerca de este otro, y te dábamos algunas pistas y ahora ver lo que nos has presentado, impresionante. Te felicito porque has sido uno de los alumnos que cada vez que aprendías algo, al tiro pedías un expediente, aprendías de los expedientes matrimoniales, pedías y todo eso. Así que felicitaciones, Germán, porque has sido un tremendo alumno y has hecho una gran presentación. Cuando nos hablabas de Ruperto, de su, bueno, su historia y todo, yo pensaba, ¿cómo sería Ruperto? Y después poner la foto, fue genial, ponerle cara, como tú dijiste. Y una consulta, a esta hija de Ruperto, Loli se llama la señora, Sí. ella no recuerda o no sabe, no escuchó a su padre hablar acerca de su tío Juan, no sabe algo de, ella no escuchó nunca acerca del hermano de Ruperto por parte de él, Sí, de Juan. lo conoció y ya me ha dado también alguna píldora que no Ah, conocía respecto a, para poder, tampoco mucho más datos, pero bueno, por lo menos sé dónde trabajó después de la guerra civil, o sea que hay bueno, algo más, o sea, no se eh, perdió ahí su rastro como no quedó no, perdido ahí sin saber qué pasó con no, él. sé cuándo Mm, falleció en el 75, creo recordar. perfecto. Y sé que, por lo que me comentó ella, trabajó en una fábrica de cerveza que había en Cádiz. Pero O claro, sea, claro, ahí también desde podrías, ahí tengo un intervalo temporal muy claro, amplio del que no sé nada. Entonces, claro. tampoco sabe que estuvo encarcelado. Y bueno, lo que sí me llama la atención es eso, la diferencia de tiempo que pasó en prisión con respecto a su hermano y, y que además fue, según este listado, que no lo he confirmado, pero bueno, es un texto, es un libro con bastante prestigio dentro de la ciudad para este tipo de investigaciones. Y lo que me llama la atención es que fue conducido a un campo, a un campo de prisioneros en Sevilla. Entonces sé que en Sevilla hubo 4 campos y he podido descartar que de uno de ellos no estuvo, pero bueno, me quedan otros 3 de los que tengo que terminar de confirmarlo. Claro, y al menos salió. Sí, bueno, claro, evidentemente, y al menos salió, evidentemente. Claro. Felicitaciones, Germán. Bueno, esta investigación, por supuesto, tiene que seguir. Y bueno, como decía alguien por ahí, vamos a ver, esperar el libro. Muchas Sí, gracias, sí, Mercedes. sí. Pero bueno, Felicitaciones. No, también digo que todas las clases de la CIGE y todo, que cuando pregunto porque ya tengo la bala en la recámara y tengo ahí
alguna puntada que no he podido terminar y sí, la verdad es que son el poder compartir todas estas inquietudes y estas dudas con alguien que siempre te puede dar una idea de por dónde tirar, por dónde investigar, para que a todos nos pasa, ¿no? Que llega un momento en el que estamos atascados y a lo mejor una pequeña idea, a lo mejor no te da la clave, pero sí te da el empujoncito para poder continuar. Y eso a cualquiera nos da la vida. Sí, así es. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta también de Mariano, que levanta la mano. Adelante, Mariano. Bueno, yo más que pregunta, felicitar a Germán por esta presentación que nos ha hecho, en fin, fruto de toda esa investigación. Bueno, ahí hemos visto las imágenes, ¿no? que nos ha puesto, o sea que muy bien, enhorabuena. Y luego en general, porque, bueno, Germán ya creo que era el último de los que presentaban hoy. A mí me agrada mucho que bueno, que de esos talleres que hacemos en la CIGE, pues bueno, pues hayan salido estas presentaciones hoy, que sin duda van a ser el germen de algo mucho mayor, ¿no? A mí siempre, a mí siempre me gusta el taller de introducción a la genealogía, como el primer día pedimos un pequeño arbolito, que nos manden un pequeño arbolito, que hagan ahí 5 generaciones, 4, 5. La gente siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces protestan, dicen, yo no lo tengo completo, me falta por acá, me falta por allá. Bueno, no pasa nada, tráelo igual, lo que tengas, lo que sea. Y al cabo, al final de ese taller, que bueno, que no deja de ser un mes y medio, bueno, pues ya hay unas pequeñas presentaciones, ¿no? Unos pequeños esbozos de unos trabajos genealógicos. Y bueno, hoy hemos visto ese esbozo un poco más desarrollado y sin duda va a poder desarrollarse aún más, ¿no? Y bueno, a mí, igual que en los talleres, me gusta ver esa evolución, me gusta ver eso, como de un arbolito donde la gente a veces pide perdón porque no lo tiene completo, porque pues acaba habiendo un trabajo, ¿no? Y no sé, y hoy estoy, bueno, pues muy contento de ver que eso, bueno, pues se va incrementando. O sea que felicitar a nuestros 3 ponentes de hoy y bueno, y yo no sé, Mercedes, qué opinará, pero yo me quedo muy satisfecho con lo que he visto hoy. Así que muchas Estoy gracias. muy contenta, muy satisfecha y muy emocionada de verlos, de haber disfrutado de las 3 presentaciones tan diferentes una de la otra, pero hechas con tanto cariño y tan documentadas. No sé, perfectas, sí, no van a ser más microcharlas, por favor, Carlos. Van a ser las super charlas, ¿no? Agradecida de Marianelli, de Carlos y también, por supuesto, de Germán por estas 3 magníficas presentaciones con que nos han deleitado. Hemos aprendido, yo sé que todos hemos aprendido bastante de lo que nos han enseñado y también sirven de inspiración para otros de sus colegas, de los alumnos que tenemos en el grupo, para poder ellos también hacer una presentación en las próximas sesiones. Muy agradecida por esta primera sesión, muy emocionada, muy contenta y bueno, satisfecha con la labor que están haciendo. Mis felicitaciones porque son excelentes alumnos. Así que un abrazo, un aplauso para cada uno de ustedes. Muchas gracias y esperamos A que puedan ustedes. inspirarse los otros que nos escuchan. Muchas gracias.